Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Ya estamos en el 5º episodio, estamos a 3 de agosto, ya cerquita del 6 de agosto, cerquita del bicentenario también de nuestro país. Pues bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy, que igual se trata de mucho romper estereotipos, romper estos mandatos tradicionales sobre lo que se nos ha instado de lo que es la masculinidad, ¿no? ¿Cómo vemos la masculinidad actualmente? ¿Qué experiencias tenemos? Y vamos a estar comentando experiencias desde justamente los actores, que son los hombres. Los hombres también sienten, los hombres también han sufrido a lo largo de su vida este tema de los estigmas, los estereotipos que sin darnos cuenta hemos normalizado y hasta ellos mismos a veces han normalizado, ¿no? Se trata de deconstruir también esto todo el tiempo. Bueno, tenemos un panel muy bueno, estamos con 3 personas, 3 hombres que también se dedican a justamente este tema del activismo. Muchos de ellos han vivido varias experiencias en relación a la temática del día de hoy. Bueno, estamos con Javier Fernández, de este lado. ¿Cómo estás? Buenos días, Rosy, ¿cómo estás? No buenos días, buenas noches, creo, buenas ¿no? Noches. Buenas noches, buenos días. También a la hora que también los espectadores nos puedan ver. Javi, no sé cuáles son tus expectativas para el episodio del día de hoy, de la temática que estamos tratando. Un poco yo creo que contar a los hombres y entre nosotros, por ejemplo, hombres, qué es lo que realmente hacemos cuando sentimos
emociones, ¿no? Y creo que sería interesante poderlo plasmar hacia otros compañeros, compañeras, que lo que tú decías, los hombres también sentimos. Ya, sí, sí. Hay que tomar muy en cuenta eso. Por este lado estamos con Omar Franco. Tus expectativas para el episodio del día de hoy. Muy buenas noches. Bueno, las expectativas que tengo hoy es más que todo de aprender de los que están aquí presentes, de los expertos, para también poder aclarar algunas cosas, ¿no? Claro. Que tenemos los jóvenes. Claro, en la actualidad Sí. también tus experiencias van a sumar mucho en este Claro. panel, Omar. Y también estamos con alguien de la casa, de Gregoria Pasa, Gonzalo Orellana. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches. Bueno, igual quiero aprender, quiero escuchar las experiencias y también al especialista, ¿no? Claro. Un saludo a las Gregorias. Ya. Un beso para los Gregorios. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar con nuestra conversación, con nuestra ronda de preguntas, hay una gregocápsula que más se trata de lo que piensa la gente, qué es lo que dicen en las calles. También el equipo de producción ha salido, ¿no?, a las calles para hacer algunas preguntas. Así que en base a eso también vamos a ir compartiendo qué es lo que han sentido al ver esta gregocápsula. Vamos con la gregocápsula. Más que todo como un niño haciendo sus berrinches, más que todo cuando era niño, digamos, no ve, entonces algo, digamos, que quería, digamos, no ve, a mi papá pedía o no me lo daba, entonces siempre como un niño, ¿no? Haciendo siempre sus berrinches, eso más que todo. No, o sea, desde pequeño ya me he aprendido, o sea, antes sí, cuando 4 años para abajo es claro, pues, pero ya, más antes ya no, ¿por qué tampoco? Pero ya no, sí me guardaron más. Depende del momento que pasaba, digamos, si quería algo de ejemplo, no ir a jugar, de decir a mi mamá o papá o con mis amigos, o tal vez llamar la atención, no ir a jugar, quiero ir a jugar o hacer deporte, así más o menos. En ese momento me expresaba o hacía mi berrinche, así quiero ir a jugar a la fuerza, forzar, ¿no?, a mi mamá o a mi papá, algo así. Yo cuando me pasaba, digamos, algo así, pues yo en mí nomás me enojaba, estaba así de mal humor, trataba de no hablar con nadie, así ya se me pasaba el tiempo, las horas, ya tranquilo después. Bueno, en la etapa de mi niñez o adolescencia, con mis padres era un poco cerrado, entonces he tenido que aprender a desenvolverme en la escuela, con mis amigos. Con los papás no, eran cerrados y estrictos. Aquí es sí y aquí es no. No, más que todo en el corte nomás. Rara vez, una vez o 2 veces quizás al año. Porque cuando estoy, digamos, delicado de salud, cuando estoy enfermo. Solo pues. Mayormente el higiene sí lo cuido un poco más que todo. En tema de salud no mucho, por tema de que ahí no hay tiempo. Casi nulo es. No voy mucho al médico. Al año casi más o menos, una vez al año más o menos. Trata de esos contagios que hay o esas enfermedades, ¿no?, que aparecen y demás. Hasta ahora fui este año a mi posta nomás, así 2 veces cercano de mi casa y nomás. Así médico no, este año no fui. Sí, porque ya que hoy en día hay esa enfermedad y demás, ¿no? Lo que creo que hasta ahora no hay cura, eso que es del VIH, SIDA, ¿no ve? Sí, tener cuidado para futuro no lamentarse o estar mal, ¿no? Bueno, como yo ya soy un adulto y padre de familia, tengo que estar con los 5 sentidos personalmente. Cada medio año, o a veces al año una vez. No sé, tendría que verlo más adelante. En un futuro tal vez, con el tiempo no creo mucho, en un futuro cercano no creo. Sí es tal vez urgente o necesario, yo creo que sí, por el bien de mí, ¿no?, y de la persona también que... Si es necesario, si lo puedo hacer, pero si es que no.
Ser hombre. No sé. Depende. Es muy dependiente, como te digo. No es como para decirte, vos estás llorando, estás maquillado. No te hace menos hombre que otro, ¿no? Cada uno se siente como se tiene que sentir. Así que no mucho juzgaría eso de ser hombre, ser mujer. Lo que yo veo hasta ahora, mi familia, mi papá, es ser un escudo, ya que es el primero que habla, el primero que decide, aunque lo haga mal o bien, pero está ahí, no se escapa. Bueno, diferentes, ¿no? Hay personas que también, hombres, que se acobardan, se escapan, pero yo creo que no esa es la manera. Hay que dar la cara, pase lo que pase, ¿no? Como dicen, no hay que rendirse. Hay que atravesar pues poco a poco, escalonar problemas que vienen día a día. Como hoy en día nuestro país está mal, entonces ¿qué es lo que hacen los papás? Salen adelante con sus hijos, pase lo que pase. Bueno, tiene que estar bien activo físicamente para tener su pareja, bien emocionalmente, físicamente. Bueno, volviendo del Agrego Cápsula, han habido un montón de comentarios, acá se ha desentrañado varias cositas que muchas respuestas igual, ¿no? Han sido de justamente las personas de a pie que están trabajando día a día y pues bueno, vamos a estar hablando de eso. Javi, algo que se te haya quedado del Agrego Cápsula, algo que quisieras resaltar. Creo que es interesante hablar sobre el concepto. Bueno, la última pregunta creo que es interesante, que es ser un hombre, ¿no ve? En realidad creo que ahí la respuesta es ser un hombre es expresar un tipo de masculinidad, ¿no? Que en el contexto actual habla de una masculinidad hegemónica, ¿no? Que es esa masculinidad violenta, sexista, homofóbica, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que muchos de nosotros la hemos aprendido en nuestro proceso de socialización, ¿no? Y que lo llevamos permanentemente, ¿no? Y no lo cuestionamos, ¿no? Que eso es lo más grave, ¿no? Que pase con nosotros los hombres. No cuestionamos esa masculinidad hegemónica y la actuamos cotidianamente, ¿no ve? Desde que nos despertamos, ¿no ve? Nos despertamos y si tenemos pareja, estamos esperando que nos atiendan, ¿no ve? No somos capaces los hombres de ejercer el cuidado en la familia de manera corresponsable, ¿no ve? Entonces esperamos que nos sirva, o nos hacemos los dormidos, ¿no? O los apurados, ¿no ve? Y dejamos que nuestra pareja haga el desayuno, ¿no ve? O no queremos llevar a los hijos al kinder, ¿no? Entonces tratamos de evitar esas situaciones, ¿no? Que es una forma de manifestar nuestra masculinidad, ¿no? Salimos a la calle y ya, ¿no ve? Empezamos a actuar en esa masculinidad hegemónica, ¿no ve? Una de las cosas que hacemos los hombres, por ejemplo, es este proceso de apropiación de los cuerpos de las mujeres que pasan, ¿no? Las miramos, ¿no ve? Las seccionamos, diseccionamos, las escaneamos, ¿no ve? O en el minibús, ¿no ve? Nos sentamos así, ¿no ve? Ay. Y nadie nos puede decir nada, ¿no ve? Entonces como si tuviéramos algún problema, ¿no? y claro, y esas actuaciones, ¿no ve? Que están ahí en esa masculinidad hegemónica, que no las reflexionamos, ¿no? Que es lo más triste de nosotros, ¿no? Y que genera en algunas situaciones todas las estadísticas de violencia, o sea, hacia las mujeres, que se trata con la 348, ¿no? Y que hoy está cuestionada por nosotros como si no fuéramos los responsables de esa violencia hacia las mujeres existente en el país, ¿no? Claro. ¿Tú, Omar, algún comentario de la Agrego Cápsula? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, porque justamente nosotros venimos desde un contexto cultural, ¿no? Un contexto cultural en donde se nos ha dicho cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos. Y es curioso porque, o sea, la definición de ser hombre no es que sea una definición universal, sino es una definición que cambia según el lugar donde vives, según el contexto donde has nacido, según el país donde has estado, e incluso aparece en las clases sociales, ¿no? La definición de yo soy hombre en las clases sociales es distinta. Entonces es bastante interesante lo que menciona a la hora de preguntarse, ¿no? O sea, si me siento hombre o qué es un hombre. Sí, justo esa primera respuesta, ¿no? ¿Qué es ser hombre? No sé, che. ¿Tuvo algún comentario, Gonzalo, sobre el Agrego Cápsula que acabamos de Sí, es que
creo que nos falta conciencia de lo que estamos haciendo como personas, no solamente como hombres, ¿no? Bueno, como dicen, somos parte de una cultura machista, ¿no? Mi mamá, mis papás, pero aquí en Gregoria es como si me hubiera transformado, ¿no? Y debería haber no sé, en los colegios debería haber como un tema, un curso sobre cómo ser una persona en realidad, no solamente hombre, ¿no? Claro. Hablaban también de manifestar los sentimientos, ¿no? Entonces a nosotros los hombres, cállate, tú eres machito, no llores, ¿no? O te golpeas, no puedes mostrar ninguna emoción porque eres hombre, ¿no? O sea, y los hombres no debemos llorar, o sea, aparentemente no sentimos nada. Pero sí, o sea, sí tenemos ganas de llorar, somos a veces muy sensibles, pero no debemos llorar, ¿no? En nuestro grupo, digamos, en mi grupo de amigos, ¿no? Uy, son pues machistas así a morir, ¿ya? O sea, entonces, ahí no puedes decir, o sea, tienes que hablar de mujeres, o sea, no, si no eres hombrecito, ¿no? Entonces, sí, para que te acepten. Y es generalizado, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI y ya deberíamos empezar a cambiar, ¿no? Nuestra sociedad, porque tenemos que mejorar, pues, ¿no? O sea, no esperar, o sea, hay tareas en la casa que debemos hacer y no como dicen, a veces esperamos que hagan porque, bueno, nos da flojera o, bueno, están pasando esas cosas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Justo igual en esa parte, como mencionabas, ¿no, Gonzalo? El tema de la crianza, a veces de pequeños, son cosas que nos afectan cuando empezamos ya a crecer, cuando ya somos adultos jóvenes. Esto de las frases, ¿no? A veces, no, ¿por qué estás en la cocina? ¿O por qué estás jugando con muñecas? ¿Qué estás haciendo? No sé si recuerdan algún tipo de frase así específicamente en su niñez o tal vez adolescencia que de parte de sus papás en relación al género. Javi, no sé si tienes algún recuerdo. A ver, yo de niño, por ejemplo, que era la que nos dicen a todos, no, eres hombrecito, no tienes que llorar cuando te caes, ¿no? Entonces tú te caes y le miras a tu mamá o a tu papá así, con tu lágrima ahí, ¿no ve? Colgando de tus ojos, queriendo saltar hacia afuera y te la tragas, ¿no ve? Claro. Yo recuerdo una frase que le dijo mi mamá era una persona, mis padres se divorciaron cuando era yo muy niño, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, le decía una frase a mi mami que yo la recuerdo, le decía, lo estás haciendo muy suave, así, ¿no ve? Y yo, claro, ahora reflexiono, ¿qué significaría para mi padre que sea un hombre suave, ¿no ve? Supongo que era no ser un hombre, ¿no ve? En esencia, ¿no? Y claro, con esas lógicas la sociedad nos va cortando cosas, pues, ¿no? Estas emocionalidades que sentimos todos los seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres u otras poblaciones, ¿no? Y que las intentamos siempre cortar, ¿no? No solamente desde nuestra propia actuación, sino de los círculos en los cuales participamos. Lo que decía Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Tus amigos siempre están pendientes de que no hagas algo que te desvirtúe como hombre, ¿no ve? O que te convierta, no sé, pues en un homosexual, ¿no ve? Y ese es el control, ¿no ve? Que se genera en todos los espacios, ¿no ve? Es una sociedad patriarcal, ¿no? Que tiene mecanismos de control, como diría Foucault, ¿no ve? Esos mecanismos de control que van hasta la violencia, ¿no ve? Y uno de esos factores, por ejemplo, de la violencia es el bullying. Cuando eres adolescente, cuando eres niño, el bullying no es un hecho de violencia simple, ¿no? Sino es una forma de encasillarte en una forma de comportamiento que supuestamente te corresponde, ¿ve? Eres hombrecito, o sea, tienes la imagen física, ¿no? ¿Ve? De lo que es del hombre, biológica, y tienes que contrarrestar eso, ¿no? Es decir, actuar en torno a eso, ¿no? Y claro, si eres como en esto que les decía, ¿no? Suave, los otros vienen y te deshacen, pues, ¿no? Porque los otros no van a permitir que vayas generando otra imagen masculina, ¿no? Claro. Entonces te cortan, ¿no? Te hacen bullying, en tu casa te dicen que no, que eso que decía, ¿no? ¿Por qué va a ser tan suave, no? Entonces,
O en algún caso yo he tenido alguna pareja que me decía, ¿por qué eres tan emocional? ¿No ve? Y no debería ser tan emocional, ¿no ve? Y tú dices, pero yo tengo mi derecho a la ternura, que es lo que escribe el que se llama, el chileno, ¿no? Y que es algo que los hombres no ejercemos, ¿no? Ese derecho a la ternura, a manifestar nuestras emociones, pero de manera, creo que no sé cómo decirlo, ¿no? Adecuada, ¿no? Porque podemos manifestar, los hombres somos nuestras emociones, las que nos permiten es, ¿no ve? El enojo, ¿no ve? ¿No ve? Si sales la rabia, ¿no ve? O el pelearte, ¿no? Pero esas emociones como la ternura, ¿no ve? O un sentimiento, el cuidar, ¿no ve? A tu hijo, a tu hija, ¿no ve? Ahora se van más hombres en la calle, ¿no? Cargando sus guaguitas, llevándole. Pero habría que ver cómo es la actuación en el cuidado, ¿no ve? Cómo le cambias el pañal, cómo lo abrazas, cómo lo besas, cómo le dices, hijo, hija, te quiero, ¿no? Porque nosotros trabajando en la institución, ¿no? En Acción por los Derechos Humanos, en los talleres en alguna vez les hemos preguntado a los hombres, ¿cuál es la última vez que tu papá te ha dicho que te ama? Y los hombres no recuerdan cuando su papá les ha dicho que los ama. Y hay gente, no sé, yo hacía un taller en Tarija y había un señor que tenía más o menos unos 72 años y me dice, Javier, no me acuerdo cuándo mi papá me ha dicho que me ama. Y tengo 72 años, me dicen, ¿no? Entonces, son cosas que los hombres en este contexto de las emociones, de los sentimientos, por ejemplo, lo tenemos demasiado cerrado, ¿no ve? Y creo que sería interesante, como dice Gonzalo, hacer un proceso de educación emocional, ¿no? Para nosotros los hombres, en todo el transcurso de nuestra vida, en el colegio, en la familia, ¿no ve? Porque es algo que no aprendemos, ¿no ve? Y creo que tiene que ver, está muy ligado a nuestras prácticas después de dominio y de violencia, ¿no? Claro, sí, justo igual ahí está incluido este tema de la educación, la crianza, ¿no? Desde chiquitos. Bueno, igual en ese aspecto, Omar, no sé si tú recuerdas alguna frase que te haya marcado en tu niñez, adolescencia, en relación a que eres hombrecito. Bueno, yo vengo de una familia un poco, por decir, que va en esos dos bandos, ¿no? Recuerdo que de parte de la familia de mi madre era muy patriarcal, donde el hombre se sentaba en la mesa, al medio, los niños a un lado, en la otra mesa, las mujeres sirviendo. Pero también vengo de otro lado de la familia en donde, como tú mencionabas, ¿cuándo fue la última vez que tu padre te dijo que te amaba, no? En este caso, mi padre me daba besos en la boca a mí, de niño, de pequeño, que ya es un contexto totalmente distinto, ¿no? Me abrazaba, me daba besos y cuando fui creciendo, me pareció un poco extraño también esa actitud que ya venía construyéndose desde la escuela, desde la infancia. Entonces, en algún punto de mi vida, a mi papá dejé de besarlo, ¿no? De darle, bueno, no en la boca, pero de darle besos en la mejilla. En la mejilla y ese tipo de cosas. Entonces, es interesante cómo nosotros inconscientemente vamos construyendo. Y como decía Gonzalo, no hay una conciencia de construcción del hombre, de características desde la infancia. Simplemente adaptamos lo que el contexto nos da inconscientemente, lo que ya está predicho, lo que ya está hecho, no lo pensamos y lo cogemos, ¿no? Y a veces son cosas que simplemente hasta grandes no lo repensamos, por decirlo así. Entonces, más o menos esa es la experiencia familiar que tengo de parte de mi familia, ¿no? Justo igual, siento que esos aspectos van generando secuelas, ¿no? Van generando secuelas a lo largo de nuestro crecimiento, cómo después nos interactuamos con las demás personas, porque salimos del núcleo familiar a la escuela y de la escuela a la universidad, así que tenemos que actuar con otras personas que no son nuestra familia. Y yo siento que en esos puntos también a los hombres se les llega a dificultar este tema de las emociones. Y también se sigue metiendo como estigma el tema de la salud mental, que puede estar bien relacionado, ¿no? No sé si en algún momento te diste cuenta que necesitabas cuidar de tu salud mental, Gonzalo. Bueno, yo ya estoy loco. Sí necesito. Con soluciones, sin soluciones. Sí, bueno, el tema de salud mental todavía es un tema tabú, creo, ¿no? O sea, que si vas a un psicólogo piensan que estás loco, ¿no? Y la verdad yo nunca he ido a un psicólogo, ¿ya? O sea,
sí tengo amigos con quienes converso, no me escuchan. Claro. Y bueno, yo creo que en parte eso es una terapia también, ¿no? No, nunca, o sea, bueno, ahora sí se me pasó, ¿no? Por la mente, sí, que debería, para un tema que a veces me aflige mucho, debería ir al psicólogo, ¿no? A ver qué me puede decir al respecto. Y no se escucha, o sea, yo tengo mis amigos, nada, o sea, a mis sobrinos que ahora se deprimen un poco, bueno, les mandamos al psicólogo, ¿no? Entonces van mis sobrinas, las dos, han ido al psicólogo, les han ayudado. Entonces, pero entre nosotros, digamos, mi generación, ¿no? O sea, yo... ¿Qué psicólogo? ¿Qué cosa es psicólogo? ¿No? Claro. Creo que igual es como una barrera también del tema del género, porque no es muy usual que los hombres vayan al psicólogo, ¿no? Es como que no sé si han sentido ese estigma. No, claro que sí, ¿no? La salud mental está planteada también con esa lógica de que supuestamente tienes una debilidad emocional, ¿no? Que no puedes controlarte, porque los hombres tenemos que vivir controlándonos, ¿no ve? Es decir, estás con alguien y tienes tu pareja y no le tienes que decir que la amas, porque si no vas a perder, ¿no ve? Entonces hay una suerte de lógica en los hombres de que si expresamos nuestras emociones vamos a perder, ¿no ve? O nos vamos a desjerarquizar en esta lógica de lo masculino, ¿no? De ser fuerte, ¿no? Lo que dice Gonzalo, ¿no ve? No vamos al psicólogo o no vamos al médico en general porque es hasta que el cuerpo resista, pues, ¿no? Hasta que el cuerpo resista, hasta que tu mente resista, ¿no ve? Cuando ya estás mal, diciendo, ¿ve? Ay, pero además somos muy buenos para quejarnos, ¿no ve? Pero no para resolverlo, ¿no? Y claro, son nuestros miedos, pues, ¿no? De esa jerarquía que tenemos, ¿no ve? No solamente en nuestra casa, ¿no? Como masculino hegemónico, ¿no ve? Que no tiene que mostrar desquebrajaduras, esas grietas contigo, ¿no ve? Hacia ti mismo y hacia los otros, ¿no? Porque tienes que demostrar que eres un hombre de verdad, ¿no ve? Un hombre de verdad, un hombre que resiste, que aguanta, que puede estar ahí, ¿no? Ante todo, ¿no? Esto que les contaba de la masculinidad aymara, ¿no? Que nos decía, para el hombre aymara, la pampa, el cerro es pampa, ¿no? Es decir, yo soy... nada me impide, ¿no ves? Yo soy lo máximo, ¿no ves? Y creo que eso es lo que mantenemos, ¿no? Cotidianamente y lo vivimos cotidianamente, que es lo más trágico, ¿no ves? Lo vivimos cotidianamente y nos lleva a situaciones bastante particulares, ¿no ves? Claro. El otro día justo Miguel me pasó un artículo creo que es de Europa, de Francia, ¿no ves? Y la tasa de suicidio masculina es 3 veces en relación al suicidio femenino, ¿no ves? Es decir, y es precisamente por este tema de la salud mental, ¿no? Los hombres no vamos a trabajar estos demonios que tienen que ver con esta masculinidad hegemónica y que suponemos que cuando vamos al psicólogo vamos a ser más suaves. Claro. Nos vamos a poner vulnerables, ¿no? Y es algo que a los hombres nos pesa mucho, ¿no? Ponernos en situación de vulnerabilidad al mostrarnos, ¿no ve? Es decir, al abrir esto que algún poeta puede decirlo, al abrir tu corazón, ¿no ve? Y tenemos miedo de abrir el corazón, ¿no ve? Sí, y creo que ese es un tema que es muy duro para vivirlo, ¿no ve? Porque vivir toda tu vida siendo un hombre fuerte, ¿no ve? No sé si tiene algún beneficio, ¿no? Y sobre todo en la actualidad, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de expresar esas emociones, esos sentimientos hacia tu pareja, hacia tus padres, hacia tus hijos o hacia tu comunidad, ¿no ve? Pero no lo hacemos, ¿no? Seguimos viviendo en esta lógica que además se mezcla con el capitalismo, con el neoliberalismo, hoy con todas las líneas del fascismo que se han vuelto a incorporar, ¿no? En todas las sociedades, ¿no? Entonces, que expresan a través de lógicas raciales, ¿no? Racistas y creo que ahí, por ejemplo, los hombres estamos sin posibilidad de reaccionar, ¿no? Y de repensar nuestras prácticas cotidianas, pero que tiene que ver con un sistema, ¿no? El patriarcado, que tiene que ver con, que se expresa además en la institucionalidad, en la escuela, en la familia, ¿no ve? En tu grupo de amigos, ¿no ve? Ahí está el patriarcado que se hace carne, ¿no ve? Que se hace actuación, ¿no ve? Y mecanismo de control, ¿no? Y que los hombres no intentamos zafarlo. Además, creo que
no sé si de manera inconsciente o de manera muy consciente, ¿no? Porque tenemos mucho temor en perder esa jerarquía, ¿no ve? De ser un hombre de verdad, ¿no ve? Un hombre poderoso, He-Man, ¿no ve? Que tiene el poder con su espada, ¿no? Y nos da mucho miedo, ¿no ve? Claro. Nos da mucho miedo soltar, que tiene que ver también con privilegios, ¿no ve? Justo, con privilegios, con ejercicios, el ejercicio de la violencia que no sé si, ¿no? Cuando vas por la calle, cuando vas en el auto, no sé, no te da el paso, no te cede el paso y ya estás gritando, tocando la bocina, ¿no? Y que es en nosotros muy cotidiano, ¿no? Las prácticas de la violencia son muy cotidianas y que tienen que ver con estos como chispazos, ¿no? Pero que después se transfiere también a nuestras vinculaciones, también a nuestras relaciones con nuestras parejas, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con todo esta cultura de la crueldad de nos salva Zita Segato y que la practicamos cotidianamente, ¿no? Sí, justamente estar así como que bien alerta, bien teniendo el control todo el tiempo, ¿no? En este tema de la dominación, el tema de la jerarquía. Creo que eso igual es como que una barrera para que puedan conocer su cuerpo y de esta manera puedan generar un autocuidado. No sé qué opinas, Omar, no sé si tú en algún momento has sentido que has podido conocer tu cuerpo, cuidarlo, que has disfrutado de tu cuerpo. Bueno, la revelación del cuerpo masculino, pues, en mi caso viene recién ahora que ya soy maduro, ¿no? Porque antes en las clases, en los cursos, como decíamos, no hay una educación de reconocimiento general de cómo funcionamos. Y quizás hay educación de cómo funcionamos físicamente, pero no cómo funcionamos psicológicamente, emocionalmente. Entonces ese reconocimiento viene personal, viene gracias a poder salir un poco de la construcción social que había para poder entender un poco qué hay más allá, ¿no? Justamente como decía aquí, hay un tema en las emociones que no se nos está permitiendo, que se nos está cortando, pero hay emociones aceptadas, como por ejemplo la ira. Claro. Yo como hombre, si me enfurezco, si me enojo, pues está aceptado por la sociedad, ¿no? O sea, bueno, si he enojado, pues es hombre, pues justamente por eso, ¿no? O sea, hay aptitudes que nosotros permitimos que vienen en esa construcción social, como es la violencia, el enojo, la ira, todo lo que tiene que ver con el hombre fuerte, con el hombre que domina y ese tipo de cosas, ¿no? Y también, como se mencionaba, no se sabe si es consciente o no consciente, pero nosotros estamos muy felices sentados en el trono encima de este constructo social, ¿no? Porque tenemos muchos derechos, tenemos muchas cosas que ganar. Si en algún momento nos abrimos, dejamos que se nos conozca realmente en sentimientos como hombres, esta construcción social se derrumba. Y ahí es donde nosotros perdemos el poder, se podría decir, ¿no? Entonces nos sentimos muy felices de estar aquí arriba en la cumbre como hombres, por decirlo así. Y por eso justamente no queremos perder muchas veces esos privilegios que tenemos, ¿no? ¿Qué tal el privilegio de no ayudar a casa, en casa, de no apoyar con los cuidados, de simplemente salir a trabajar, llegar a casa a dormir mientras la mujer está trabajando, cuidando, criando a los hijos? Entonces es algo bastante interesante lo que va pasando con el tiempo. Y con respecto a ese reconocimiento que nosotros tenemos, es muy difícil cuando eres mayor empezar a reconocer, porque ya tienes ideas marcadas, tienes los sentimientos ya cortados, mutilados. Y empezar a expresarte, aparte de sentir, como decir, vergüenza frente a las personas, perder esta posición que tenemos, ya es entrar en un reconocimiento más profundo y crear de nuevo estos sentimientos que tenemos, ¿no? Entonces es un trabajo duro, yo creo que para el hombre que quiere liberarse de este sistema en el que vivimos, incluso si ya entendí cómo funciona la sociedad, quiero salir, quiero reconstruirme. Entonces viene todo un trabajo duro de años de poder volver a entender los sentimientos, cómo funcionamos, ¿no? Claro, justo igual un punto que puede ir incluido ahí es el tema del autocuidado como hombres, que muchas veces lo han relacionado con algo femenino. O sea, siempre cada vez te preguntan, ¿no? Si me hago las uñas, ¿se puede ver así como que femenino? No sé qué opinan sobre eso ustedes, Gonzalo.
Bueno, yo pienso depende de cada uno. Claro. ¿No? O sea, tenía compañeros de trabajo que se iban al manicurista y se hacían las uñas. Una vez fui a un spa, sí. Sí. ¿Cómo fue? Sí. Fue una experiencia, o sea, me hicieron unas con azúcar, ¿no? Y un poco molesto, por si acaso. Sí, no era tan agradable. Bien, pero sí, unos masajes de relajación, me pusieron unas piedras, no sé qué vainas, y eran 3 cosas que tenían, ¿no? El paquete. Wow. Ya, y se sentía bien a ratos, pero al último, ya cuando hicieron la ¿cómo se llama? Exfoliación. Sí, que era con azúcar y eso era un poco molesto, ¿ya? Sí, pero como no quería ser muy dulce, dice. Como experiencia, sí, o sea, y ahora sale mucha más... hay mucha más publicidad, no solamente dirigido a mujeres, sino a hombres. Claro, ¿y por qué los hombres no podemos hacer eso? Igual necesitamos relajarnos, necesitamos tratarnos bien. Claro, ¿no? Exacto. Y en el tema de salud, por ejemplo, yo sí voy cada año a hacer un chequeo general, ¿no? Y bueno, cuando pasan los años también ya es más necesario, ¿no? Porque a veces cuando uno es joven, así como Omar, me daba algo y me esperaba, digamos, no, eso se va a pasar en 3 días, 4 días. Y se pasaba y a veces no, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos a las últimas y recién es que vamos al médico. Pero ya cuando ya tienes responsabilidad, o sea, tienes gente por detrás, ¿no? Tus hijos, entonces... y tú tienes la cara, la responsabilidad, entonces valoras, no, tengo que estar bien porque tengo gente detrás mío y yo no puedo estar mal, ¿no? Entonces, sí, me hago chequeos médicos anuales y, bueno, cada vez también, ¿no? La semana pasada fui al médico igual. Sí, como parte de... especialmente responsable conmigo, porque igual si tengo un auto lo llevo cada cierto tiempo y como yo no voy a ir, ¿no? O sea, exacto. ¿no? Sí, totalmente. Igual justo para este tema de la salud en los hombres, la verdad es que no sé qué es de qué hablan los hombres cuando se juntan, pero no sé si alguna vez ustedes han podido hablar con otros hombres de su entorno sobre el tema de salud, sobre el tema tal vez de placer, sobre el tema de la vasectomía. No sé si estos temas son abiertos. Javi, ¿nos podrías comentar algo? No, creo que los espacios masculinos tienen que ver con espacios de vivificar esa masculinidad, ¿no? De llevarla al límite, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando los hombres bebemos, ¿no ve? Tratamos de maximizar esa práctica de esa masculinidad hegemónica de verte así, ¿no ve? He-Man, ¿no ve? O sea, hay hombres que se vuelven, no sé, pues Hulk cuando beben, ¿no ve? Y creo que eso es lo que buscas, ¿no ve? En el espacio de ese junte de la masculinidad, ¿no ve? Creo que son espacios donde no puedes hablar de estos otros temas del cuidado, ¿no ve? ¿Cómo es, Gonzalo? Nos vamos al spa esta semana. No, pues es un spa bueno. No, es un spa bueno. Hay promoción. Hay promoción, ¿no? Te imaginas el grupo, no, pues ahí, ¿no? Es algo, esto es, ¿qué les pasa? ¿No ve? Es delicaditos, ¿no ve? Y creo que es bien difícil, ¿no? Precisamente porque el grupo masculino se convierte en un grupo de control, ¿no? De esa masculinidad hegemónica que tienes que expresarla, manifestarla, porque si no, yo era muy bueno jugando fútbol. Y cuando empecé a trabajar, yo debe ser 20 años que estoy en tema de derechos humanos, ¿no? Y justo entré a trabajar en la coordinadora de la mujer, ¿no? Y en el área de planificación. Y claro, cuando ya empecé, además yo he empezado ya años antes a trabajar con un profesor del tema de masculinidad en la universidad. Y claro, cuando iba a jugar fútbol ya cuestionaba algunas cosas, ¿no? Lo único que he ocasionado con este cuestionamiento era que me saquen del grupo. Ya no me llamaban para jugar fútbol, ¿no? Entonces, porque claro, yo veía, ¿no? que lo que les contaba del grupo era ese espacio de spam. Eso, ¿no? Promociones de spam. No, pero no se podía, ¿no? Entonces creo que es muy difícil, ¿no? Los hombres, porque intentamos mantener esa posibilidad de no mostrarnos inquebrantables, ¿no? En el espacio de que esa masculinidad hegemónica sea monolítica, ¿no? Y que no muestre
la posibilidad de modificaciones, ¿no? Entonces, creo que no hablamos de estos temas, ¿no? Porque eso, no intentamos aperturarnos, ¿no? Lo que decía Omar hace un momento era eso, no nos abrimos, ¿no ve? No ejercemos esta posibilidad de tener un espacio a la ternura, ¿no? Entre los hombres, ¿no ve? Porque eso te categoriza de otra manera, ¿no ve? Y es duro, ¿no ve? Es duro porque a veces, por ejemplo, cuando los hombres tenemos problemas y no hay alguien con quien podamos hablar, no los tragamos, ¿no ve? Claro. Y eso tiene consecuencias, ¿no ve? En nuestro cuerpo. Hoy dicen, ¿no ve? Que muchas de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con esas cosas que te comes y te consumen por dentro, ¿no ve? Y los hombres creo que hacemos eso, ¿no? Claro que sí. Ahora ya vamos a ir finalizando justamente este sector. ¿Se haría la vasectomía? Esta pregunta así casi final. Gonzalo, sí. Todos callados. Depende si hay promociones. Creo que sí. Sí, yo hablo con mi pareja, por ejemplo, para hacerme la vasectomía, ¿no? Ya, claro. Bueno, en mi caso yo también he tenido esta conversación con mi pareja. Ha sido una conversación bastante interesante, ya que incluso en estos métodos anticonceptivos que utilizan las mujeres, tomar la pastilla mensualmente, a ellas les hace daño, ¿no? Les cambia el metabolismo, no tienen ese ciclo menstrual natural. Entonces, incluso en estos espacios médicos, nosotros como hay una manera de someter a la mujer, ¿no? Ella es la que se tiene que cuidar, ella es la que no se tiene que embarazar, ¿no? Entonces, yo personalmente he buscado muchos métodos, diferentes métodos para poder, no exactamente la vasectomía, sino otros métodos para no poder tener hijos, ¿no? Y lamentablemente hasta ahora no encuentro uno que funcione. Pero ahora soy más consciente de que mi novia al estar tomando siempre las pastillas pues es un problema para ella, ¿no? Y tenemos que de alguna manera solucionarlo porque es una cosa de pareja. Claro, justo esto igual de la anticoncepción creo que tiene que ser justamente charlado en pareja, ¿no? No solo una responsabilidad de las mujeres, porque estos métodos anticonceptivos igual pueden generar algún tipo de secuelas, síntomas y todo lo demás. Bueno, ya, esta es la pregunta final del sector. Luego vamos a estar pasando con nuestro especialista. Gonzalo, para ti, ¿qué significa ser un hombre cuidador, ya sea de ti mismo, de tu salud, de tu pareja, de tus hijos? ¿Qué significa en una frase? Un hombre responsable, una persona responsable. Claro. ¿Tú, Javi? Yo creo que yo lo planteo como un hombre que desde el amor, ¿no ve? Puede lograr que las otras personas se sientan bien. Súper. ¿Tú, Omar? Un hombre cuidador justamente es eso, ¿no? Dar amor, dar ese sentimiento que se nos ha cohibido a nosotros, ¿no? Que se supone no deberíamos dar. Entonces es básicamente eso, ¿no? Súper bueno, hemos tenido un montón de experiencias, cosas que tal vez con las que la misma audiencia se ha llegado a identificar, cosas que pasan normalmente, que la verdad es algo que hay que desmitificar y hay que charlarlo, conversarlo y decir, pucha, esto me está haciendo bien, no me está haciendo bien, me siento bien con esto. Y para eso igual hemos estado con un especialista que está detrás de cámaras sistematizando todos los datos de la agregocápsula, las respuestas de nuestros invitados, sus experiencias, sus conversaciones. Vamos a invitar a Miguel Rodrigo, responsable de incidencia política y cultural en Acción por los Derechos Humanos, a que nos pueda dar todos los detalles, todos los datos que ha ido sistematizando. Bueno, ya estamos con nuestro especialista. Él nos va a estar dando muchos más datos de todo lo que se ha ido hablando, también de la temática que estamos tocando el día de hoy. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por tu presencia. Te cedo el espacio totalmente y bueno, estamos prestos a escucharte. Gracias, Ros. Y buenas noches a todas, a todos, a todes. Chicos, qué lindo escucharlos. Qué divertido también, qué interesante. Yo creo que las experiencias que nos van nutriendo como personas es pues de lo que nos construimos al final, ¿no? Bueno, creo que hemos hablado de varios temas bien importantes a la hora de entender lo que es el trabajo en masculinidades o el estudio en masculinidades, ¿no? Hemos tocado temas
desde quizás lo más extremo para los hombres, desde la vasectomía, hasta el tema de salud mental, ¿no? Pasando por el autocuidado, pasando por la pregunta que creo que también engloba a los filósofos, engloba a muchas corrientes, ¿qué es ser un hombre, no? Y yo creo que la respuesta más certera que hemos podido escuchar hoy sobre qué es ser un hombre ha sido la de, no sé, Utache, no sé. No sé, che. No sé, che. Porque, claro, es muy complicado. Como decía Omar, la cuestión del ser hombre reflejado en la masculinidad transita pues a nivel cultural, no es algo universal, es algo contextual, es algo histórico, es algo territorial incluso, que va pues en estos espacios. Entendamos a la masculinidad como un conjunto de atributos, de valores, comportamientos, conductas, de lo que vendrían a ser lo que es ser un hombre, ¿no? Entonces, definir qué es ser un hombre viene a ser una pregunta completamente difícil, tanto así como la de ¿quién soy yo?, ¿no? Esa pregunta, pues, es bien abarcativa. A la hora de ver el tema del trabajo en masculinidad, es lo que hemos estado hablando quizás, hay que entender dos corrientes, ¿no? Una que te dice actualmente que el estudio y el trabajo en masculinidades se lo viene desarrollando desde más o menos los años 80, 90, con antropólogos, psicólogos, sociólogos de Europa, de Estados Unidos, pero también está otra corriente que te dice que no. Toda la ciencia desde siempre prácticamente, o hablemos no desde siempre, sino toda la ciencia que se ha ido desarrollando posterior a la Ilustración, siempre ha venido enfocado en lo que es el cuerpo del hombre, la medicina, la psicología. Algo interesante que me anotaba cuando estaban hablando de salud mental, ¿por qué los hombres no vamos al psicólogo? ¿Por qué los hombres no vamos al médico? En la cápsula veíamos a un hombre que respondía, pues es que no hay tiempo. Claro, es una de nuestras, no sé si llamarlo excusas, una de nuestras formas de salir o escapar esta parte del médico, de la salud mental. Entendamos lo complicado que trabaja nuestra cabeza. Porque a la hora de entender la masculinidad hoy, no podemos hablar de lo que es el consciente, de lo que vemos, de lo que entendemos. Para trabajar masculinidades como lo hacemos, incluso a nivel institucional, nosotros y nosotras en Acción por los Derechos Humanos, tenemos que revocarnos a lo que es el subconsciente, el inconsciente, la construcción de lo que Foucault, de lo que Bonino hablan de estos mitos de verdad, de estos mitos que naturalizamos y los hacemos que los naturalizamos y los terminamos creyendo a nivel. ¿Por qué no vamos al médico? Porque claro, en nuestra subjetividad trabaja esta idea de que el médico es el hombre y la paciente es la mujer. Todo el trabajo en la psicología que se venía dando hace tiempo, principalmente los casos clave que han ido desarrollando mucha de la teoría psicológica, devienen pues de estas pacientes, de estos casos emblemáticos que principalmente han sido mujeres. ¿Por qué? Porque el paciente o la paciente generalmente es la mujer. Incluso el nombre, ¿no? La que espera, la que puede estar ofrecida de cierta forma. El médico es el hombre. Y claro, toda esta construcción histórica que hemos ido viendo sobre el médico como hombre y la paciente como mujer, el hombre como el representante, el hombre como el ser y la mujer como el no ser, deviene pues desde Federici, y utilizo mucho al Calibán y la bruja para describir todo este desarrollo histórico, deviene del siglo XVII principalmente, ¿no? Donde pues la conjunción de estos sistemas, porque Federici nos empieza a hablar de una transición del feudalismo hacia el capitalismo, un posicionamiento de lo que es el patriarcado, nos termina estableciendo esta figura del hombre como el ser y la figura de la mujer como el no ser. Nos da miedo ir al médico porque nos da miedo enfrentarnos a otro hombre, nos da miedo que nos toque otro hombre. A nivel subjetivo pasa esto, ¿no? El hombre se posiciona prácticamente en eso. La vasectomía, yo creo que esa es la pregunta bien difícil para nosotros. Yo creo que ahí tuve un poco la suerte, entre comillas también a veces la osadía, de sí meter este tema en los grupos de amigos, ¿no? De preguntarles, de ver cuál era su opción.
He conocido como unos 8 amigos que sí han venido, hemos charlado justamente sobre el tema de la vasectomía, previo a su proceso, durante su proceso y posterior a su proceso. Y claro, también ahí a veces es bien importante, yo creo que para conocimiento público, a través de la experiencia, tocar que cada cuerpo es diferente, ¿no? Porque a veces hablamos de una manera muy fácil de la vasectomía, como que sí te puede tocar. Hay hombres, he conocido amigos que se hicieron la vasectomía y al día ya estaban caminando, estaban en sus actividades, claro, con los cuidados que corresponde, pero he conocido otros hombres que se han hecho la vasectomía y han estado 2 semanas en cama, muy adoloridos, con muchos más cuidados. Es importante lo que mencionaba Javi, ¿no? Que esto de los cuerpos, la diferencia en cómo tenemos que cuidar. Y ahí viene algo importante, porque si esos amigos se han dado cuenta que su reposo para la vasectomía duraba 2 semanas, es porque teníamos que haber tenido quizás un conocimiento del cuidado previo o el autocuidado que nosotras y nosotros principalmente nos hacemos. Porque ahí está lo que estaban hablando los compañeros, ¿no? Hasta dónde yo conozco mi cuerpo. Lo que mencionaba un poco Omar, ¿no? Cuando hemos tenido conciencia de que somos un cuerpo, que este cuerpo tiene diferentes facciones, diferentes formas de expresarse. Y claro, ahí viene también un poco de cómo yo creo que debería hacerse también el trabajo de masculinidades hoy, principalmente de que los hombres desarrollemos esta conciencia de quiénes somos hoy en el mundo y la conciencia de también para qué estamos hoy en el mundo. Por ejemplo, yo no tenía conciencia de mis tendones hasta que me he roto uno, pero hay días ya que estoy caminando en la calle y empiezo a sentir el tendón, cómo se estira, empiezo a sentir los músculos. Cuando nosotros dábamos talleres, empezábamos a hacer ejercicios de respiración y mencionábamos, sientan su ingle. La mayoría de hombres no conocemos qué es la ingle. La mayoría de hombres no sabemos que existe una ingle. Hay músculos que ni conocemos, pero están ahí. Entonces, desde reconocernos como cuerpos a transicionar a reconocernos como sentimientos, como emociones. Y ahí viene otro punto clave de lo que se ha hablado. La diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿no? Entendamos a la emoción como algo que todos tenemos, como seres vivos. Incluso los animalitos tienen emociones. Y hay algo que nos ha ayudado mucho a entender qué son las emociones, es la película Intensamente, ¿no? Por lo menos gracias a esa película hemos acercado a saber que tenemos ira, que tenemos alegría, que tenemos disgusto, que tenemos miedo, que tenemos vergüenza. Que si nos damos cuenta, como les digo, son emociones, son características que los seres vivos tenemos. Nuestros perritos sienten alegría, sienten tristeza, sienten disgusto. Pero ahí está la diferencia con nosotros como especie, como humanos, los sentimientos. El sentimiento ya viene a ser algo mucho más desarrollado en cuanto a la emoción. Un sentimiento se lo desarrolla con tiempo, pero también principalmente con conciencia. Y ahí viene la trampita de cómo contaba Javi que hacemos en los talleres, ¿no? Porque los hombres no estamos dispuestos a desarrollar sentimiento. Porque no estamos dispuestos, no porque no queramos, sino porque no debemos hacerlo, ¿no? Y ahí viene otro punto clave que Javi lo mencionó de forma muy cabal, esto del control del grupo. Porque si no lo hacemos es porque alguien está de policía ahí afuera. Podemos tener las mejores intenciones de cambiar, pero salimos a la calle y nos encontramos con un sistema que está totalmente ya predispuesto a literalmente eliminar lo que no está yendo para ser parte de este sistema. Que el control del grupo, claro, no solamente se da en cuanto al trabajo en masculinidades con el tema de la violencia, sino yo vuelvo a Federici, ahí ella nos cuenta cómo se ha dado el control de temas de natalidad, principalmente con mujeres en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? En temas de aborto. Este control del grupo que viene justamente a hacer pues lo que nos está... lo que Bonino llama ahí un poquito este tema de encajonarnos en lo que debemos ser. Y ahí jugamos ya a nivel conceptual en dos cuestiones, ¿no? El ser y el deber ser prácticamente.
Porque los hombres nos estamos rompiendo a diario, a cada segundo, en el debemos ser esto. Claro, y cuando un Bonino empieza a desarrollar este concepto tan grande como lo trabajamos hoy en día de la masculinidad hegemónica, nos habla de ciertas características, ¿no? De este obligarnos a ser este hombre que se está posicionando, que se posiciona en lo hegemónico, de castigarnos si no llegamos a hacer eso, y principalmente a ser críticos también, ¿no? Que eso es algo que yo creo que en el activismo nos está faltando mucho. Porque cuando hablamos del trabajo en masculinidades, creemos que el conocer esta temática ya nos hace libres de machismo, cuando es totalmente incierto eso. Porque como les digo, hoy en día el machismo, los sistemas estos que hemos hablado hace un poco, no funcionan en nuestro consciente. Es decir, el hombre no es consciente de que tiene que representar esto. Cuando nosotros nos juntamos en grupos, no hablamos de lo que vamos a hablar de forma consciente, sino muchas veces ya está naturalizado. Tú te juntas con los amigos y empiezas a hablar de cosas de hombres, de esas cosas de hombres, entre comillas, llamémoslo así, del diseccionamiento del cuerpo de las mujeres, de con cuántas has estado, no porque quieras hacerlo de forma consciente, sino que justamente por eso hablamos de una naturalización de estos mitos. Porque si creemos que hacemos esto de forma natural, es porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Y ese es un juego bien complicado cuando damos talleres también nosotros y nos enfrentamos a diversas poblaciones. Porque claro, se les pregunta, ¿y cuándo creen que ha empezado esto? La gente te dice que es natural, que es desde siempre. Que nosotros cuando estábamos en las cavernas, los hombres íbamos a cazar y las mujeres se quedaban en casa. Aspecto totalmente falso, porque la antropología moderna ya ha desmentido eso de forma categórica. Ambos nos dedicábamos a las tareas del cuidado y ambos salíamos también a hacer otro tipo de tareas. No es natural la masculinidad, porque además vemos reflejado, y lo ha explicado bien Omar ahí, que se diferencia en cuanto a los contextos en los que estamos, ¿no? Pero ahí también nos tenemos que aterrizar justamente, y vamos al último punto quizás, sobre esto de la masculinidad hegemónica, de qué está faltando hoy en el activismo, qué nos está faltando como gente que trabaja la temática. Algo que se ha mencionado, incluso ahí Gonzalo lo ha mencionado, el tema de que este tipo de masculinidades, y Bonino lo reafirma, la masculinidad hegemónica en sí es una matriz generativa. Es decir, hoy en día no hay que pensar que por más apellidos que le pongamos, nuevas masculinidades alternativas, masculinidades antihegemónicas, que se ha trabajado desde diversos campos, todas estas masculinidades devienen de una matriz generativa, que es prácticamente la masculinidad hegemónica. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como hombres hoy en día? Principalmente hablar de estos dos temas de la conciencia. Conciencia de sí y conciencia para sí. Porque si un hombre, y ahí está nuestra tarea muy difícil, ¿no? Porque literalmente, así como estamos intentando cada segundo demostrar que somos hombres, este tema de adquirir conciencia nos debería estar obligando a cada segundo a intentar analizarnos por qué estoy haciendo esto o por qué quiero cumplir esta categoría como hombre. Todas estas masculinidades que se vienen generando hoy, tenemos que admitir que son compuestas de machismo. Tenemos que admitir que todos los hombres hoy en día sí somos machistas. Tenemos características machistas. La idea de todo el trabajo en masculinidades, por lo menos hoy, es asentarnos en un análisis individual para transitar al análisis colectivo. Claro, y no desganarnos, porque muchas veces yo cuando estaba haciendo la maestría en Ecuador, cuando tocábamos el tema de masculinidades, la materia terminaba en no hay muchas salidas, porque la masculinidad ya está implantada, ya la tenemos en el subconsciente, ya la hemos naturalizado. Pero justamente todas estas partes alternas a un concepto que los tres han tocado acá en la última pregunta sobre qué es el hombre, un hombre cuidador, yo creo que esta parte del amor es bien importante, porque como hombres nos es muy difícil entender qué es el amor,
no hemos sido desarrollados mentalmente, psicológicamente, para poder entender y desarrollar y hacer una práctica efectiva de lo que es el amor. Ahí lo que venía hablando Javi un poco del derecho a la ternura, cómo expresarnos, que quizás por ahí también viene una posible solución, entendernos desde el amor. Primero el amor a nosotros mismos y después el amor a la sociedad también, ¿no? Que claro, hoy en día es un reto todavía más fuerte por cómo se está comportando las sociedades, por cómo se están comportando a nivel político. El otro día leí un artículo bien complicado que decía que la política hoy en día ha vuelto a enamorar porque está volviendo a ser cruel. El genocidio en Gaza ha representado una subida del rating para Netanyahu. Las deportaciones con Trump ha representado una subida de popularidad. Entonces eso también nos obliga a pensar hoy día qué queremos para Bolivia, ¿no? Estamos a días, literalmente, de la elección. Entonces pensar bien el voto, replantearnos quiénes han estado antes y por qué estamos volviendo a eso. ¿Por qué nos está volviendo a enamorar la crueldad, la violencia, prácticamente la muerte? Entonces nos invita pues el tema de masculinidades a pensar todos los campos de nuestra vida justamente para asentar en nosotros y ver qué es lo que yo quiero para mi futuro, cómo puedo seguir trabajando. Quizás un poco de todo lo que se ha hablado, los temas que se han ido tocando, que me parecen pues importantes a la hora de sabernos expresar, que creo que es el objetivo final de todo esto, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias, Miguel, por tu intervención. Creo que igual se han ido abriendo más puntos, más aristas. No sé si tienen algún comentario, Gonzalo, Javi, Omar, de todo lo que dijo Miguel. No se peleen. Asimilarlo. Sí. Es interesante cómo se menciona en realidad el concepto del amor en realidad, ¿no? Porque yo creo que es el principal problema que los hombres tenemos, ¿no? Y en general este intercambio de sentimientos y cómo hemos cegado realmente el sentimiento importante que es el centro de la sociedad, ¿no? De cómo una sociedad sana, de cómo una sociedad debe construirse realmente, ¿no? Entonces, básicamente ahora como sociedad occidental nosotros nos basamos en otro tipo de sentimientos, en otro tipo de lógicas y entonces ver desde qué punto estamos partiendo ahora, ¿no? Porque también él dice que al final del curso terminamos y decimos, bueno, no hay salida. ¿Qué hacemos ahora? Hemos entendido todo, lo hemos analizado, lo hemos visto y ahora ¿qué hacemos? Pues no hay salida, ¿qué hacemos? Es parte de la responsabilidad nuestra ahora también buscar este tipo de salidas, este tipo de cambios que podemos crear con el tiempo y ver cómo surge, ¿no? Pero siempre y cuando no solamente desde la responsabilidad del hombre o no solamente desde la responsabilidad de la mujer, sino como un trabajo conjunto, ¿no? Porque también cuando hablamos de diferentes aspectos de feminidad, del hombre femenino, por decirlo así, hablamos de cosas de la mujer que también están arraigadas en la mujer, que también son características supuestamente femeninas, pero que también a la mujer la tienen esclavizada en ese caso, ¿no? Como por ejemplo el tema de usar tacos, que por más que sean incómodos, por ejemplo las uñas, como estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué las uñas representan a la mujer específicamente? Hay que repensar todo eso, ¿no? Revisar las culturas que tenemos y estamos partiendo desde las culturas occidentales, europeas, en donde hay constructos bien marcados sobre el hombre es este, la mujer es este. Hay que revisar también nuestra propia cultura, de dónde viene. Aquí tenemos a Javier, que también tiene estudios con los aymaras, con pueblos indígenas de aquí. Revisar de dónde vienen los conceptos también asiáticos, africanos, de cómo se representa ahí al hombre, cómo se representa a la mujer, y tal vez empezar a construir algo, no decir antiguo que viene de nuestro pasado, sino algo nuevo, ¿no? Que pueda ayudar a la sociedad moderna a desarrollarse mejor y al final de cuentas es cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Vamos a sobrevivir matándonos? ¿Vamos a sobrevivir rechazándonos, sometiendo un género al otro género? ¿O vamos a vivir en convivencia, en amor?
Yo creo que, como dices, Omar, es importante resignificar, ¿no?, estos potenciales que teníamos en nuestra ancestralidad, sobre todo en los territorios que hoy son considerados como el tercer mundo, ¿no ve? O el mundo no desarrollado o no civilizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos desde Acción por los Derechos Humanos un concepto que lo hemos recuperado, que es el de sentipensar, ¿no ve? El sentipensar, que es esa posibilidad que rompe esta lógica del pienso, luego existo, ¿no ve? Nosotros lo planteamos, pienso, siento, o siento y pienso y luego existo, ¿no ve? Es decir, volvemos a recuperar esta lógica de las emocionalidades como significativas e importantes para nosotros, los humanos, humanas, ¿no ve? Es decir, no solamente eres razón, eres también sentimiento, y ese sentimiento es importante para la vida, ¿no ve? Y creo que esa es una puerta que ofrecemos nosotros, por ejemplo, ¿no?, para esta posibilidad, ¿sabe?, que es muy parecido al Ubuntu, ¿no?, que es el yo soy si tú eres, ¿no ve? Que es importante, ¿no? Es decir, que te habla de la comunidad, que te habla de la otredad, desde conocer lo que está fuera de ti también, ¿no? Pero también lo que decía Miguel, lo que está dentro de ti es importante. Por eso el sentipensar para nosotros, por ejemplo, es un concepto muy importante y una práctica muy importante, ¿no? Porque te plantea que no solamente eres racionalidad, ¿no?, sino quieres emociones, pero quieres también sentimientos, ¿no? Como estas prácticas, como decía Miguel, más pensadas, ¿no?, más profundas, ¿no? Y que creo que las hemos ido dejando, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, las prácticas del neoliberalismo nos dicen, no, tú tienes que ser solo razón y solo tienes que ser mercado, ¿no ve? Y tus emociones no sirven, ¿no? Tus sentimientos sirven. Y creo que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Hay que seguir resignificando y recuperando eso que nos hace humanos, ¿no?, que es el sentir, ¿no? Claro. Gonzalo, ¿algún comentario? Sí, bueno, nosotros, como ya sabemos de estos temas de masculinidades, ya tenemos conciencia, ¿no?, de dónde estamos interactuando. Debemos ser agentes de cambio, ¿no?, desde nuestros núcleos familiares, en el trabajo, y ir, no sé, pues expandiendo todo eso, ¿no?, influenciando y concientizando sobre todo a los que están detrás de nosotros, ¿no? Porque no está bien, ¿no? Como una vez fui a un seminario y decía una de las señoras, no es justo que yo esté cocinando, planchando y él esté viendo su partido de fútbol, digamos, ¿no? Y la verdad no es justo porque parece tan normal, pero si piensas y lo analizas mejor, no, pues eso no está mal, ¿no? Entonces nosotros ya somos, y la gente que tenemos detrás de nosotros deberemos sembrar esa semilla, ¿no? Y decir, eso no está bien, ¿no? Y mejorar como personas también. Exacto, totalmente de acuerdo con cada una de las intervenciones. Bueno, agradecer también a Miguel, a los panelistas. Vamos a ir a un sector que igual Miguel nos va a estar ayudando. Este sector es realidad o mito. Vamos a sacar algunas cartillas junto a los invitados. Bueno, pasamos justamente a este sector. La dinámica es la siguiente. Acá tenemos 3 cartillas. Vamos a empezar con Gonzalo. Gonzalo puede sacar una, va a sacar una cartilla y nos la va a leer. En cuanto nos la lea, Omar, tú nos dices si crees que es realidad o mito. Okay. Javi, tú nos dices qué crees, si es realidad o mito. Y Miguel nos dices qué realmente es. Dale. No, sí sabes. Bueno, dice, el cuerpo del hombre siempre está listo para el sexo. Eso es un mito. Mito. Claro. ¿Qué opinas? ¿A quién da más? Sí, es un mito. Mito. Pensar que el hombre siempre está dispuesto para el sexo, yo creo que es mito, como han ido comentando los compañeros, porque ahí vemos pues todas las representaciones fálicas que siempre han estado, ¿no? A través de las culturas, lo que han estado hablando acá los 3 compañeros, a través de los mitos. Muchos de nuestros mitos originarios, si nos ponemos a estudiar dioses antiguos, las mismas religiones, vienen del semen. Claro. Esta lógica predispuesta de que el hombre siempre tiene que estar con el falo parado. Porque además el falo
no va a representar solamente fertilidad. Si no hemos llegado hoy en día a tener una lógica de que el falo va a representar la masculinidad. Y entre los hombres es el chiste más común, quien la tiene más grande. Y eso no solamente es a nivel físico, sino principalmente es a nivel representativo, ¿no? Porque volvemos a esta cuestión de lo que hemos hablado con Bonino, con Foucault, Butler también, Judith Butler nos habla de los mitos de verdad. Que tenemos que hacer una performance en nuestros hábitos, que siempre tienen que estar predispuestos a eso. El hombre que no tenga un pene parado, justamente no tiene un pene, no puede dar hijos, y ahí viene otro tema también que se asocia al tema de la vasectomía, de la fertilidad, y el hombre que no tenga un pene prácticamente no es hombre. Y ahí volvemos a posicionarlo en el campo del no ser, o sea, se vuelve mujer. Claro, súper. Bueno. ¿Yo? ¿Me sí, toca? Muy bien. Vamos con el Dice, ser cuidador también es un rol masculino. Ser cuidador también es un rol masculino. es una realidad. Realidad, claro. Sí. ¿Sí o no? Sí, es que es obvio, ¿no? Yo creo que no debería. Y algo una frase que yo me robo, creo que en el estudio de masculinidades, de todas las personas que trabajamos de esto, nos hemos robado del feminismo, de las mujeres, es que esas tareas del cuidado prácticamente no son para hombres o mujeres, es para ser una persona útil, servil, para alguien que quiere vivir prácticamente, ¿no? Hoy en día ya no puedes pensarte como alguien que no sabe cocinar, que no sabe lavar, que no sabe planchar, que no sabe hacer prácticamente tareas básicas que cualquier persona debería hacer. Entonces ahí hemos enfrascado al cuidado, a darles roles de género que ahí viene lo que les decía también. Es importante repensar la masculinidad hoy en día. Porque la masculinidad que estamos teniendo los jóvenes, incluso generaciones mucho más bajas que la mía, por ejemplo, los niños ya hablan de estas tareas como algo pues súper común. Ya no es para ellos como para nuestros abuelos algo impensable. Pero no es porque estén siendo menos machistas, sino es que justamente le han dado la servilidad, la utilidad. Estamos viendo parte de la utilidad que tienen estas tareas. Claro, pero a la hora de la hora, y ahí viene lo complicado por eso yo les decía, las soluciones, y ahí me jalo un poco el hilo de lo que hablaba Gonzalo. Ahora que somos conscientes, es más bien hacerlo consciente todo el momento. Porque no basta con, he aprendido eso hoy y me lo guardo. Porque al naturalizar estos mitos justamente, claro, tú eres consciente de que has aprendido todo este tema de masculinidades, pero llegas a tu casa, te tiras a la cama y tu esposa, tu pareja, se levanta y hace las cosas. Claro, tú lo ves como un acto de amor, como un acto de cariño. Me está cocinando, qué bonito. Pero ahí está, pues y ahí hablamos un tema que no se toca mucho en la ley 348 porque es de la más difícil, la violencia simbólica, que es la que menos detectamos. Y creo que ahí es realidad. Es realidad. Dale, la ultimita o más. La más difícil. La más complicada. La vasectomía no afecta el deseo sexual, la erección ni el placer. Mito, realidad. Realidad. Sí. Claro, de estos, como les digo, he tenido la suerte, también la osadía a veces, de conocer muchos hombres que se han hecho vasectomía y preguntarles, tanto para mi experiencia como para la de otros hombres que estén a punto de hacer el proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta la vasectomía. Veíamos en las cápsulas, ¿no? Hay algo que se ha comentado aquí. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo te vas a hacer la vasectomía? Cuando sea necesario, pero ¿cuándo llega a ser necesario en este punto? Creo que hemos llegado a un punto como humanidad donde ya es necesario para muchos replantear o plantearnos el tema de la vasectomía, como mencionaba Omar, desde el momento prácticamente de la adolescencia. La vasectomía se debería enseñar como parte de la educación sexual integral. Se enseña
como parte de la educación sexual integral. Porque la vasectomía viene a ser una lógica, te viene a plantear una lógica de planificación de tu vida, ¿no? Claro, y ahí veíamos que creo que es bueno ponerlo en mesa, el ejemplo que el Omar nos traía, ¿no? De este compañero, de su amigo, que de hecho la vasectomía justamente para ser más puto, ¿no? Para ir... para ser más bohemio. Claro, para en su cabeza tener la lógica de libertad, ¿no? De yo me puedo acostar con cualquiera. Y el punto a recalcar, importantísimo, que la vasectomía no te libera de las ITS, ¿no? Porque con vasectomía puedes ser portador de papiloma, puedes adquirir VIH. Y claro, un mito, hablando de estos mitos de verdad que tenemos en nuestra cabeza, que todavía está muy presente. Pensamos que la población LGBT, los gays son los mayores portadores y los que transmiten. Dato totalmente falso. Entran al Ministerio de Salud aquí en Bolivia. Los hombres heterosexuales, nosotros los hombrecitos, somos los mayores portadores y transmisores del virus. Porque justamente no tenemos esta conciencia o más bien tenemos esta conciencia de, bueno, pues no voy a embarazar, pero entonces puedo ir sin condón por todo el mundo, ¿no? Claro. Y claro, y eso también nos obliga a repensar lo que planteaba también Omar, que es muy importante, que esto siempre lo traemos en nuestros talleres, que ya pues va hasta la política pública. ¿Cómo hemos pensado la anticoncepción para los hombres? Porque ya no existen otros métodos, ¿no? Y los pocos métodos que tenemos, ese del botoncito, de las pastillas, no están aprobados. Claro, para las mujeres tenemos las pastillas, que no importa que les afecten hormonalmente. Se ha intentado hacer las pastillas para los hombres, pero se ha visto que tenía 2 efectos secundarios. Dolor de cabeza, entonces hemos cortado para siempre. No, hasta que esté totalmente seguro para los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí hazte una idea de cómo se plantea la política, cómo se plantea la lógica del cuidado del cuerpo. Y volvemos a esta lógica. ¿Quién es el médico? ¿Quién no puede estar afectado? ¿Y quién es la paciente? ¿A quién sí se le puede hacer pruebas y se le puede meter todo? Claro. Buenísimo. Creo que ha sido muy... productivo, muy fructífero todo lo que nos has comentado, Miguel, igual los comentarios que han compartido acá los panelistas. Con esto cerramos este sector de realidad o mito y nos vamos al siguiente sector, que es justamente para conocer un poquito más a Inés Córdoba Suárez, del sector de Juntas Hacemos Historia. En Potosí, en 1927, nació Inés Córdoba, la artista que reinventó el arte boliviano. Desde niña, con cuadernos y muñecas hechas a mano, demostró que la creatividad no tiene límites. A los 17 años, ingresó en la Academia Nacional de Bellas Artes, en La Paz. Desde muy joven, sus acuarelas y cerámicas ya recorrían las galerías de Bolivia y el mundo. Brasil, España, Estados Unidos, Japón. Estudió cerámica en Uruguay y España, fusionando tradiciones andinas con técnicas modernas. Pionera del muralismo en cerámica y de collage con textiles, expuso en la OEA de Washington y participó en trienales y bienales globales. Premiada, admirada y profesora de nuevas generaciones, su obra es parte viva del patrimonio nacional. Dicen que nada se compara a la emoción de abrir un horno y encontrar arte en la tierra, los hilos y los metales. Hoy, su casa museo en La Paz resguarda el universo Córdoba y Maná. Más de 6.000 piezas, testigos de una vida dedicada a la creación. Como Inés, juntas hacemos historia. Bueno, retornamos de este sector. Ya conocimos a Inés Córdoba Suárez, una reconocida artista boliviana, pintora. Vamos a empezar a dejar nuestras conclusiones sobre la temática del día. Comentarios finales, con qué se quedan, qué les ha parecido el episodio del día de hoy, Gonzalo. Bueno, sí, me he sentido que a partir de la experiencia y el conocimiento de Javier, ¿no? He fortalecido más, ¿no? Y a un principio estaba hablando de
¿cómo se dice? Más comunidades autóctonas, indígenas, ¿no? Entonces sí, es un campo bastante amplio, ¿no? Y digamos que lo poco que sé la ha fortalecido más, ¿no? Un tema muy interesante que deberíamos replicarlo en todos los ambientes donde estamos. Claro que sí. ¿Tú, Javi? Muy rico conclusiones finales. Muy rico poder compartir con Omar, con Gonzalo, con Miguel, que siempre charlamos en la oficina, ¿no? Y contigo también, Ros, ¿no? Que para poder, creo que, llevar un mensaje a los otros compañeros y compañeras que están ahí y que necesitamos que reflexionen, ¿no ve? Reflexionemos estas formas complicadas de ser hombres, como decía Miguel, ¿no ve? Y estas masculinidades que son a veces trágicas en su actuación cotidiana, ¿no? Y que nos llevan a situaciones muy particulares y que no nos dejan ejercer este derecho a la ternura en el que les hablaba, ¿no? Claro. Creo que es interesante poder reflexionar, poder conversar y generar estos espacios de diálogo para intercambiar estos pocos saberes que tenemos, ¿no? Y estas experiencias, ¿no? Y poderlas compartir y seguir avanzando hacia la posibilidad de ser hombres distintos. Exacto, totalmente de acuerdo contigo, Javi. Omar, sus conclusiones finales. Bueno, una conversación bastante reveladora. En muchos aspectos he aprendido bastante y espero que también las personas que estén viendo esto en un futuro, mujeres o hombres, en realidad puedan entrar en esta reflexión, ¿no? En esta reflexión y empezar a crear un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo nuestro, consciente, en el que se incluya todo, en el que sea sano, saludable, relacionarse entre el hombre y la mujer. Y nada, muchas gracias por invitarme. Súper, nosotros agradecidos contigo. Bueno, Miguel, tus conclusiones finales. Claro que sí. Amigos, amigas, amigues, yo creo que esta es una rica invitación para venir a explorar y estudiar este campo que tiene muchas aristas, como mencionaba. Tiene muchas posibilidades, que es lo que siempre intentamos, ¿no? No hablar desde el pacpaquerío, no ser pacpacos con esto, sino que todo lo que hemos hablado hoy sí tiene evidencia empírica. Sí es estudiado, sí tiene todo un recorrido académico para poder ser explorado. Intenten ver sus tesis para hacer este tema, pueden buscarnos. Ya hay varias organizaciones que estamos trabajando hoy en día esta temática. Quizás como un consejo personal para terminar, el tema de lo que les mencionaba, el tema de la conciencia es muy importante. De verdad, si has visto una chica, si le has visto el poto a una chica, ¿por qué? Cuestionate. Y eso nos lleva al segundo consejo que a mí siempre me ha servido. Incomodidad. Si algo te incomoda, si una pregunta te incomoda de ti mismo, es porque estás yendo por buen camino. Si esa pregunta incomoda también a otros, porque estás yendo por un camino mucho mejor. La incomodidad siempre nos va a obligar a movernos. La incomodidad siempre nos va a obligar a mejorar en cómo somos, en hacia dónde estamos caminando y en por qué estamos caminando. Si te incomodas, estás por buen camino. Súper, muchas gracias por sus conclusiones. Bueno, creo que ha sido una charla muy amena. Me ha gustado así conocerlos mucho más también. Creo que ha sido algo igual que no solo no solo los ayuda a ustedes, no solo me ayuda a mí también como mujer. Creo que va a ser algo que también va a ayudar a cada una de las personas que nos está viendo, a cada uno de los espectadores, y esto también se tiene que diseminar, ¿no? Tiene que compartirse. Si lo estamos aprendiendo acá en el podcast de Contestatarias, pues bueno, usted lo voy a comentar a mi amigo, no sé, creo que de eso se trata igual, ¿no? Como decía Miguel, a veces las conversaciones incómodas construyen también lo que siempre dicen, relaciones sanas, así que creo que es algo que tenemos que ir trabajando constantemente. Bueno, gracias por su tiempo, la verdad ha sido un panel muy ameno, la verdad me ha encantado. Agradecerles por su tiempo y justo hay regalitos de parte de Gregoria Paza. No era así nomás, no me así nomás. Esto era sorpresa. Bueno, vamos a regalarles una bolsita. Acá tenemos, vamos a ir sacando.
Tenemos algunos jaboncitos de parte de las emprendedoras de Gregoria Paza, que están igual acá. Para la piel. Para la piel, para exfoliarse. También tenemos algunos folletitos. Muchos vales de spa. Muchos vales de spa. Tenemos algunos folletitos que es de parte de la coordinadora de la mujer y Erefesu. Igual agradecemos mucho el tema de diseño y el tema que se tiene también en temas de tiempo, que siempre están pendientes. Y eso, les paso sus bolsitas. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia. Acá a Gonzalo. Una más. Otra más. Otra más de la colección. Ya. Incluye un vale de exfoliación. Con azúcar. Javi. Gracias. Aquí tienes Omar. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Bueno. Este ha sido el 5º episodio de Contextatarias. Esperamos que también haya sido del agrado de todos los espectadores, que también el episodio se vaya compartiendo, que de eso se trata, ¿no? Generar estos espacios y que estos espacios también puedan abarcar otros lugares, puedan ir también enseñando, podamos ir enseñando en conjunto y para eso justamente los tenemos a los espectadores que nos están viendo cada domingo, que cada domingo están esperando justamente el podcast y bienvenidos también siempre. Me despido. Hemos estado el día de hoy con Gonzalo. Hemos estado con Javier. Miguel. Y con Omar. Bueno, esto ha sido Contextatarias, el junte de Los Gregorios. Somos voz, somos fuego, somos contestatarias. Rompemos el miedo, tejemos la esperanza. Mi cuerpo, mi voz, mi derecho a sentir. Libre y sin miedo, yo elijo vivir. Por el derecho a decidir, a elegir, a sentir, a vivir con autonomía.